Muy bien, entonces una vez hemos analizado el caso que corresponde a la línea recta en la clase anterior, se recuerdan que los elementos de regresión o las formas de regresión son, por un lado, lineal, que es el que hemos analizado antes, cuya tendencia en el diagrama de dispersión, que serían estos puntos que ustedes analizan acá, o que pueden apreciar acá, representa una proyección lineal. Esta línea que ustedes ven acá sería la curva de aproximación. Entonces se aplicó las ecuaciones normales para llegar a una ecuación de regresión que queda de esta manera. Importante recordar que esto se trata de la aplicación de las ecuaciones normales materializadas en una tabla que puede obtenerse normalmente con los valores de las sumatorias que aparecen en estas, que son las ecuaciones normales para el caso de la línea recta. Muy bien. Entonces, en el caso de la regresión, que son curvilíneas, los hay de tres tipos. En este video analizaremos el primer caso, el caso parabólico. Nosotros tenemos acá un conjunto de datos que han provenido de un experimento. Dice que este sería un ejemplo de resaltar o vincular la cantidad Y, en este caso estamos hablando de gramos, que sería la variable dependiente, de una sustancia que pertenece a un sistema químico en reacción y que tenemos acá ubicado en tiempo, en minutos. Ahora, a partir de esta tabla de datos experimentales, lo que se procede siempre es a realizar el diagrama de dispersión, que serían estos puntos negritos que ustedes ubican acá en esta línea de variable independiente tiempo, variable dependiente Y en gramos. ¿Por qué de esta manera? Porque en la relación que nos han presentado, precisamente nos dibujan en el eje X el tiempo en minutos y en el eje Y el valor de la masa en gramos. Como se puede apreciar, esta tendencia de los datos muestra ser parte de una parábola o una fracción de una circunferencia. Entonces, esta línea continua que ustedes ven acá, esa sería la curva de aproximación que denota una tendencia parabólica. ¿Cuándo es parabólica? Cuando tenemos una porción de una circunferencia. Y a partir de esta tendencia que tenemos marcada de los datos, podemos entonces decir que la relación que se muestra entre ellas es la de y sub c es igual a más bx más cx al cuadrado. Si ustedes se recuerdan previamente a todo este análisis, ya tenemos nosotros las cuatro posibilidades de el análisis de estos datos que podemos hacer. ¿Cuáles son estas cuatro? Ya hemos analizado previamente en clase la línea recta y hoy vamos a analizar ecuaciones que sean de segundo grado o cuadráticas o parabólicas. Tiene varias formas de poderse llamar. Entonces, si se fijan, todos los datos van a tender en alguna de esas cuatro posibilidades que nosotros tenemos descritas en la unidad. Entonces, en este caso, que tenemos claro que es una tendencia de parábola o una ecuación de segundo grado, entonces lo que debemos considerar en este momento es cuáles son aquellas que hemos denominado ecuaciones normales. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones normales van a indicarnos la cantidad de columnas que nosotros vamos a crear en la tabla para de esa manera solventar la necesidad de estos valores de sumatorias y poder posteriormente encontrar las incógnitas que se presentan. En este caso, Y no es una incógnita. Bueno, sí es una incógnita, pero que depende de toda esta expresión matemática. Pero Y es la variable dependiente, X es la variable independiente. En el caso particular de este análisis, X es el tiempo y Y es la cantidad en gramos de esta sustancia. Entonces las incógnitas basadas en constantes serían A, B y C. Esto implica, por ejemplo, de lo que ustedes ven acá, que tenemos tres ecuaciones normales. La primera dice la sumatoria de Y, significa que necesitamos obtener ese dato en la tabla. N es la cantidad de los datos. A es una constante, una incógnita que debemos encontrar. B es otra incógnita de constante. La sumatoria de X la obtenemos igual del resultado de la tabla. Y luego C es una
constante que debemos encontrar también y la sumatoria de x al cuadrado que debemos calcular. Entonces aquí vemos que necesitamos una columna que implique x al cuadrado. Luego tenemos sumatoria de x por y en la segunda ecuación normal. Necesitamos una columna que permita obtener el resultado de esta multiplicación, de la sumatoria de esta multiplicación. De nuevo, sumatoria de x, ya digamos lo podemos obtener. Sumatoria de x al cuadrado y sumatoria de x al cubo, una nueva columna. Luego, en la ecuación normal número 3, tenemos la sumatoria de x al cuadrado por y. Necesitamos una columna para tal efecto. La sumatoria de x al cuadrado sería la misma que hemos venido utilizando. La sumatoria de x al cubo sería también esta misma. Y necesitamos adicionalmente la sumatoria de x a la cuarta. Entonces, estas ecuaciones normales primero tenemos que, de alguna manera, traducirlas en lo que ustedes pueden apreciar en esta tabla. T, se recuerdan, es x. Y es la variable dependiente que también se llama y. Y luego necesitamos, en orden, la multiplicación de x por y, la multiplicación de x al cuadrado por y, y luego necesitamos x al cuadrado, que sería t al cuadrado, x al cubo, que sería t al cubo, y x a la cuarta, que sería t a la cuarta. Aquí se ha agregado un valor y sub c, que es un valor que se agrega considerando que se han sustituido todos los valores de x, cada valor de x, en la ecuación de regresión. Así que de momento en el cálculo esta columna no la tenemos, pero sí debemos completar el resto de los valores que ustedes ven acá. Así es que el primer reto es, a partir de los valores de x, y, es decir, variable independiente y dependiente, completar la tabla en estructura x por y, x cuadrado por y, x cuadrado, x cubo y x cuarta. Y si se recuerdan, lo que necesitamos es obtener las sumatorias, porque estos valores de sumatoria son los que se encuentran en las ecuaciones normales. Y lo que se procede a hacer es sustituir en el sistema de las ecuaciones normales los valores que corresponden. Por ejemplo, aquí tenemos sumatoria de x, perdón, sumatoria de y sería este valor, sumatoria de x donde lo haya sería este valor, sumatoria de x por y sería esto, sumatoria de x al cuadrado por y, sumatoria de x al cuadrado. Les digo x porque en la ecuación normal siempre va a estar representado en términos de x, y. En este caso ha retomado las variables particulares de los datos experimentales como tal, pero esto sería x al cuadrado, sumatoria de x al cubo y sumatoria de x a la cuarta. La sumatoria de y sub c no se utiliza para esto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Aquí, si ustedes se recuerdan, les he insistido en que esto es un procedimiento matemático. Estamos utilizando procesos algebraicos para el simultáneo de las ecuaciones. Entonces, esto que está acá es una sustitución de las variables particulares a los datos experimentales que se tenían, ¿verdad? Entonces aquí se ha sustituido de x por y a t por y, t cuadrado, x cuadrado por t cuadrado y así de esta manera se comprende, en este caso en particular, cómo se sustituyen los valores. Ahora se han colocado aquí cada una de los valores que estaban en las celdas correspondientes a las sumatorias, los correspondientes valores. ¿Cuánto vale n? Bueno, para estos datos experimentales analizados acá son 15. Por lo tanto, el n se sustituiría acá. Y si se fija, entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Ahora, este tipo parabólico de segundo grado, una ecuación cuadrática, es la que representa en términos algebraicos el mayor procesamiento, en el sentido que son tres ecuaciones con tres incógnitas, pero se aplicaría la misma lógica que ya se ha analizado para el caso lineal. ¿Cómo se va a hacer? Por ejemplo, se retoman las ecuaciones 1 y 2, se simultanean para eliminar la constante a. ¿Cuál método se ha aplicado aquí? El método de eliminación. Se han multiplicado los coeficientes de a inversos en cada una de las ecuaciones. Así, el coeficiente de a en la ecuación 2 es 50.8. Se ha multiplicado entonces ese valor para la ecuación 1. Y el coeficiente de a en la ecuación 1 es 15. Se ha utilizado para multiplicarlo en la ecuación número 2. Como vemos en este caso, ambos coeficientes son positivos, a uno de ellos dos se le cambia el signo para garantizar que al final, al realizar los procedimientos de sumatorias algebraicas, este se termine simplificando algebraicamente. Así es que aquí se ha decidido ponerle a la primera ecuación el valor negativo, es decir, toda la expresión se está multiplicando por menos 50.8.
En un caso que uno de estos dos valores fueran de signo contrario, no necesita agregarle o cambiarle signo. Solo multiplicarlo por la ecuación contraria. Entonces aquí vemos un procedimiento de multiplicar menos 50.8 por 300.11. Aquí, ¿verdad? Aquí tenemos esta aplicación. Y luego garantizamos bueno, tenemos este resultado negativo. Al multiplicar menos 50.8 por 15 da 762. Al multiplicar menos 50.8 por 50.8 da menos 2580.64. Y al multiplicar menos 50.8 por 208.26 da el resultado 10.576.608 de C. Ahora al multiplicar 15 por 1038.1 da 15.571.5. Al multiplicarlo por 50.8 da en positivo 762A. Al multiplicar el 15 por 208.26 da 3.123.90. Y al multiplicar 15 por 955.162 da 14.327.430. Al hacer las sumatorias algebraicas, como corresponde, en la primera expresión del lado izquierdo da menos 227.3. Estos al sumarse con signo contrario da 0. Y en el caso de este da 543.26b más 3.747.822c. Aquí tenemos una cuarta ecuación. Ahora, ¿qué procede? Ya se ha simultaneado esta primer par de ecuaciones 1 y 2 y esto da resultado una cuarta ecuación que tiene ahora dos incógnitas, la incógnita B y C, porque A fue eliminada en este procedimiento. Ahora se va a retomar la ecuación 1 y 3 y se va a aplicar de la misma manera para tratar de eliminar la misma incógnita. Como en la ecuación 1,2 se eliminó A, en la ecuación 1,3 se va a eliminar A también. Se aplica el mismo procedimiento, se han multiplicado por coeficientes distintos, en este caso 208.26, y también como son del mismo signo se les ha cambiado a esta expresión, se le cambió el signo, y este se mantiene siendo 15, se multiplica por la expresión o la ecuación número 3. Al realizar todo el procedimiento similar al que he explicado antes, se simplifica el A, y por lo tanto tendríamos una quinta ecuación que sería 2087.19 es igual a 3747.822b más 26.911.0134 de C. Esta sería la ecuación 5. Ahora entonces tenemos una ecuación 4 y una ecuación 5 que corresponden a dos ecuaciones con dos incógnitas, incógnita B y C. Ahora, se ha procedido aquí haciendo uso del álgebra para volver a aplicar el mismo procedimiento ahora para, en este caso, eliminar la constante B. Y ustedes pueden apreciar acá, se utilizaron igual los coeficientes. En este caso tenemos un coeficiente en B positivo, 543.26, y un coeficiente en B positivo de 3.747.822 de B. Se han invertido los coeficientes y lo que se ha hecho es alterarle el signo al que se va a aplicar en la ecuación 4 de la primera de las dos ecuaciones. Recuerden que esta es la ecuación 4 y 5. Se aplica el mismo procedimiento, se simplifica por suma algebraica B y hoy solo nos quedan valores en expresión de C. En este caso, los valores se van incrementando considerablemente al tomar en cuenta que los coeficientes son, por ejemplo, para la ecuación 4, menos 3.747.822 y para la ecuación 5, 543.26. Se aplican la multiplicación y las sumas y al final, algebraica de este lado, tendríamos, en el caso de la primera expresión en el lado izquierdo, 1.985.766.78, que esto es igual a 573.507.39600 en C. Se procede hoy de esta parte de aquí, correspondería a lo que ya hemos visto incluso en la ecuación lineal, así que hoy sería el procedimiento de despeje. Esta C está como un coeficiente de este valor y por lo tanto esto pasa a dividir y tendríamos que al aplicar este cociente el resultado es 3.46. Ahí hemos obtenido el coeficiente de C. Ahora debemos retomar, ir en sentido contrario, se retoma la ecuación número 4, que es esta, se sustituye el valor de C en ella, 3.46,
Y a partir de ahí tenemos solo una incógnita, la incógnita b. Este valor positivo pasa al otro lado de la expresión en sentido negativo, se suman algebraicamente, sería menos 227.3 menos 12.967.46.412. Y bueno, al obtener esta suma tendríamos este resultado. Y luego el coeficiente de b, 543.26, pasaría a dividir. Entonces, del resultado de menos 13.194.76412 entre 543.26 da de resultado menos 24.29. Ahora entonces tenemos el coeficiente de b. ¿Y hoy qué sigue? Bueno, ir a la ecuación número 1 y sustituir los valores tanto de c como de b y despejar el valor de a. Entonces, de la ecuación número 1 tenemos que 311 igual a 15a, se sustituye el valor de a, perdón, se va a encontrar el valor de a, 50.8b, que sería multiplicarlo por menos 24.29, más 208.26 por el valor de c, que es 3.46. Al aplicar aquí los procedimientos algebraicos, en este caso son multiplicaciones, quedaría en el primer caso de la multiplicación un valor negativo, ya que este es un valor negativo, y en este otro un valor positivo. ¿Qué se va a hacer? Bueno, algebraicamente estos se pueden sumar en este lado, y menos 1233.932 más 720.5796 da el resultado menos 513.3524. Ahora sí, esta expresión pasaría al otro lado, que está restando, pasaría a sumar, y tendríamos 824.3524. Esto es igual a 15a. 15 está como un factor de a y por lo tanto pasa a dividir, y tendríamos que 824.3524 entre 15 da 54.96. Una vez hemos obtenido los coeficientes o los valores de las constantes a, b y c, ahora lo que corresponde es sustituirlos en la forma de esta expresión. Tendríamos entonces a y sub c es igual 54.96 menos 24.29 t, que es la variable independiente, más 3.46 t cuadrado. Y esta es la ecuación que nos han pedido, la ecuación de regresión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es calcular los valores de y sub c, que eso sí son la expresión que serían los valores ajustados que ustedes pueden analizar o visualizar en la última columna. ¿Cómo se obtiene y sub c? Sustituyendo cada valor de x, es decir, cada valor de la variable independiente, dentro de la expresión que hemos encontrado, que sería la ecuación de regresión como tal. Entonces, al aplicarlos, esta expresión de regresión, tendríamos que ir sustituyendo cada valor de x en la misma tabla para obtener su valor correspondiente de y sub c o valor ajustado. Así, por ejemplo, para el t 1 minuto sería la sustitución en y sub c de 54.96 menos 24.29 multiplicado por 1 más 3.46 por 1 elevado al cuadrado. Y eso da el resultado de 34.13, que es precisamente el resultado que ustedes pueden analizar acá. Luego, si se hace para el valor de 1.2, sería la misma expresión, 54.96 menos 24.29 por 1.2 más 3.46 por 1.2 al cuadrado, dando el resultado 30.79. Para 1.5 el resultado es 26.31, tal cual se puede apreciar en la tabla. Entonces, para completar este valor de y sub c, que sería el valor ajustado de los datos experimentales, hay que aplicar la ecuación que ya previamente hemos encontrado aplicando el método de los mínimos cuadrados. Entonces, otra forma de poder hacerlo es que yo puedo interpolar, es decir, utilizar valores que estén dentro del rango de los valores experimentales, en este caso valores que estén entre 1, que es el valor, y 6, que es el valor superior. Fuera de estos rangos, o sea, entre 1 y 6, sustituyendo estos valores de t en la ecuación de regresión, sería una interpolación. Pero si yo utilizo valores inferiores a 1 o superiores a 6, estaría haciendo una extrapolación de los datos. Así, para el ejemplo que está en la unidad, este valor de 3.8 correspondería con una interpolación, y al obtener el dato sería 54.96 menos 24.29 por 3.8 más 3.46 por 3.8 al cuadrado, dando un resultado de 12.62.
gramos. Y es así entonces como se completa la resolución de la aplicación de los mínimos cuadrados, del método de mínimos cuadrados, para una ecuación de regresión curvilínea, específicamente en el caso parabólico.